We were
Muy buenos días, querida Iglesia de Caldera. Muy bienvenidos a aquellos que están por primera vez conectados. Quisiera compartirles una palabra que está en Lucas 6:38. En este tiempo, el del diezmo y las ofrendas. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. A medida que tú das, vas a recibir. Pero si tú no das, no recibirás. Dios es tan fiel en esto. Seamos fieles en nuestros diezmos y en nuestra ofrenda, porque todo viene de Él. Todo. Y gracias a los que diezman fielmente, que no me cae duda, y he visto cómo Dios los ha bendecido. Gracias, Señor, por estos diezmos, por estas ofrendas. Te pido, Padre, que tú, Señor, tú eres el que mide en el tiempo, en todo tiempo, en el dar, en el tiempo de búsqueda, en el tiempo de diezmar, en todo, Señor. Porque todo es tuyo, porque todo proviene de ti. Gracias, Señor. Amén. También contarles que la iglesia es una iglesia que se mueve espiritualmente, así que los días martes tenemos oración a las 7 de la tarde, todos los martes, invitados a estar conectados espiritualmente, a orar por la iglesia y por todas las necesidades y por todo esto que está pasando en este tiempo. Más en este tiempo, más hay que ir y clamar. Después tenemos oración por las naciones, un tiempo también de orar por Chile y por una nación que Dios pone en el corazón. El día jueves tenemos el curso con Pastor Tomás a las 7:30 de la tarde. El día viernes, enseñanza con los preadolescentes a las 7:30. El día sábado tenemos un precioso tiempo de conexión con las mujeres. Gracias, Señor, porque Dios está añadiendo, Dios se está moviendo poderosamente. Así que invitemos a más mujeres a movernos en esto de predicar en todo tiempo. Y gracias, Señor, los dejo con Él. Buenos días, querida iglesia. Les invito a que oremos antes de entrar al mensaje, pidiéndole al Señor a que nos guíe y nos ilumine a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, pedimos tu presencia esta mañana en cada casa, Señor. Pido tu presencia también en mí, Señor, para poder hablar lo que tú quieres que yo hable, Señor. Y sé tú también, Espíritu Santo, el que nos despierte, el que despierte los corazones, el que destape los oídos y nos haga entender y nos haga ver como tú ves esta realidad que vive Chile y el mundo actualmente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy por hoy se cumplió un año desde el famoso estallido social. Vimos las protestas, vimos las violencias, los saqueos, los incendios, las barricadas. Por un momento pensábamos que esto era solamente Santiago. Luego nos dimos cuenta un poco más al sur y todo el sur. Y luego nos dimos cuenta un poco más al norte y todo el norte. Nos dimos cuenta que no solamente era de Santiago y de nuestra ciudad, sino también era a unas pocas cuadras de donde vivíamos, al lugar donde algunos trabajaban. Cada uno podría nombrar una forma a lo mejor que fue afectado por esto. Pero el lema es esperanzador, según algunos, que Chile despertó. Chile despertó. El pueblo se ha despertado, el pueblo ha tomado en sus manos sus reclamos, sus demandas al Estado. El pueblo está hablando. Y eso es un lema, es un slogan bastante interesante, bastante esperanzadora para algunos. Y las demandas eran claras, no hace falta nombrarlas porque ustedes se las saben. Pero hoy día me doy cuenta que estamos resumidos en dos palabras: apruebo, rechazo.
apruebo, rechazo. Tanto cristianos, tanto creyentes como no creyentes, están todos en ese debate, en ese discurso, si apruebo o no, si rechazo o no. Y estamos de cierto modo dormidos en esto. Digo dormidos porque lo que está pasando va mucho más allá de apruebo y de rechazo. Y por eso que hoy día, iglesia, el título del mensaje es despertarnos y prepararnos para lo que viene. Despertarnos y prepararnos para lo que viene. Lo que viene para Chile y para el mundo entero va mucho más allá de lo que ustedes ven en las calles, en las plazas, en el Congreso, en la moneda. Va muchísimo más allá de esto. Y si ustedes piensan que los que trabajan en el Congreso, los que trabajan en la moneda, trabajan para ustedes como pueblo de Dios, están equivocados. No están trabajando para nosotros. No están trabajando para el reino de los cielos. No están trabajando para lo que Jesús quiere. Y no podemos ser ingenuosos pensando de que con esas dos opciones tenemos nosotros el voto y la voz para poder arreglar la situación del país, de que apruebo o que rechazo. Y les digo eso que es un engaño, porque solamente voy a nombrar acá dos leyes que ya con la actual Constitución se han logrado. E imagínense sin esta, ¿cuántas más? Veamos esta. La ley de identidad de género, por ejemplo, que fue aprobada, y también fue promulgada el 28 de noviembre del 2018. Y también 120 días después ya entró en vigencia. Es decir, que hoy mismo, si María se siente María puede ir al registro civil de su sector y cambiar completamente su identidad y también sumergirse a cierto tipo de operaciones, cirugías, para poder hacer el cambio necesario. Si Marcos ya no se siente Marcos, sino, no sé, Marca, también puede hacer lo mismo. Y no hay quien que pueda decirle a Marco, mira Marco, ¿estás seguro de esto? Marco, y si Marco incluso pidiese ayuda, a lo mejor pueden criticar las personas que quieren ayudar a Marco, porque Marco no tiene un problema, porque Marco no tiene una disforia, porque Marco está bien, se siente como Marta. Y veamos algunas organizaciones que están detrás de eso, que están financiando esto. Por ejemplo, tenemos la ONU, la OMS, por ejemplo, y algunas empresas, Google, por ejemplo, Open Society, una fundación de George Soros, Rockefeller y Clinton Foundation, y muchos más. IBM, por ejemplo, Mastercard, son todas organizaciones que están detrás de esto. Los bancos. Y también se ponen entre sí para imponerlos estas leyes a los gobiernos. Ya no están trabajando para el pueblo como ustedes piensan. Veamos la segunda ley, que ya mientras ustedes están entretenidos en su casa, pensando en apruebo o rechazo, pensando en a lo mejor en su 10%, en su segundo que viene, la ley de Mordaza, que en sí el martes 22 de septiembre de este año fue aprobada por la Cámara de Diputados. Y es una ley que simplemente califica de ciertos discursos como discursos de odio o que incitan a la violencia. Por ende, si el Estado declara que algún tipo de discurso es de odio, entonces tú no puedes hablar de esta forma, no puedes opinar de esta forma, no puedes ver la historia de esta forma, porque el Estado te prohíbe verla de esta forma. Y aquel que está controlando tu discurso, lo que tú puedes hablar, está controlando tu mente, tus pensamientos, y está dictándote lo que tú tienes que pensar, la forma que tú tienes que ver la vida, la historia y tu propia vida. Y les nombro otro más, que estaba a punto de ser aprobada la semana pasada, pero por pocos votos no fue aprobada, que fue la ley ESI. Repito, mientras ustedes están entretenidos en apruebo y rechazo,
esta ley estaba a punto de ser aprobada, que es la ley de educación sexual integral, que el Estado se iba a encargar desde educación parvularia hasta universidad, de qué forma tu hijo, tu hija tiene que ser enseñada sexualmente, tiene que ser educada o adoctrinada, mejor dicho, sexualmente. Y tú como padre no puedes imponerle ninguna enseñanza. Y si tu hijo en el colegio se opone a esa educación sexual integral que le imponen, pueden a usted perseguirle por haber lavado el cerebro de su hijo o de su hija. Entonces, repito, mientras estamos entretenidos en esto de que apruebo o rechazo, dormido en esto, mira todo lo que está pasando. Y estas leyes que ya mencioné acá están en boga en otros países. Está dejando en buen chileno, por ejemplo, la ley ESI está dejando la escoba, por ejemplo, en Argentina, en Canadá. Y mucho más que se viene. Si ya con la actual constitución que algunos quieren guardar, que algunos quieren rechazar, estamos en esto, ¿de qué apruebo o de qué rechazo me están hablando? Por ende, iglesia, nosotros tenemos que despertarnos. Veamos lo que dice Pablo en Efesios 5, versículos 14 al 17. Dice lo siguiente: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Despiértate tú que duermes. Nosotros no podemos estar durmiendo en esa discusión terrenal. No estoy diciendo que no podemos involucrarnos, sacar la voz por las cosas que hay que sí sacar la voz. No estoy diciendo esto. Pero nosotros hemos de ver esto según la voluntad de Dios, conforme a lo que Él ve esto. Y no encasillarnos a ciertas cosas que nos arrastran simplemente a lo mismo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Veamos lo que dice Jesucristo en Mateo, capítulo 10, hablando a los discípulos. Jesús sabía lo que venía para los discípulos y lo que venía también para el mundo. Y Él dice lo siguiente: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús nunca pintó el evangelio como ustedes lo van a pasar súper bien, nunca van a tener problemas, van a ser prósperos, van a poder retirarse con una buena pensión. Él nunca promovió ningún mensaje como esto, sino: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y él sigue diciendo, versículo 17: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El contexto de Jesús y de los discípulos, el Estado y la religión aceptada en aquel entonces, estaba en contra de los principios que Jesús vino a revelar del reino de los cielos. Y hoy día estamos en lo mismo. No podemos confiarnos en aquellos que están en el Congreso, en aquel que está en la moneda, pensando que están trabajando para el bien del reino de los cielos. No están trabajando para nosotros. Tienen otra agenda. Ni siquiera son de ellos la agenda. Y menos de nosotros. Y aún ante gobernadores, versículo 18, y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Estas simplemente 3 leyes que yo he mencionado, el único organismo que puede hablar en contra de estos es la iglesia. Y con esto me refiero a la iglesia que se apega a la palabra. Somos nosotros. Vamos a ser los únicos que van a poder resistir en contra de esto.
si nos apegamos al mensaje tal cual como es, de que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, vamos a ser perseguidos simplemente por esto. Veamos lo que dice Pablo a Timoteo, hablando de estos tiempos, hablando de cómo va a ser el hombre en estos tiempos. Nosotros no podemos esperarnos que están trabajando para nosotros, que están trabajando para el bien del reino de los cielos. El reino de Jesucristo no es de este mundo. El reino de Jesucristo no es de este mundo. No es de este mundo. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es el perfil completo del carácter del hombre actual, de lo que se promueve actualmente en la humanidad. Cómo nosotros hemos de salir de este grupo, cómo nosotros hemos de estar preparándonos y despertándonos para no ser visto como esto. No será hallado cuando Jesús vuelva y no nos haya a nosotros dentro de este grupo, que ama más a los deleites más que a Él. Avaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, blasfemos, soberbios, sin afecto natural, traidores. No podemos encontrarnos en este grupo de iglesia para lo que se viene. Tenemos que despertarnos y darnos cuenta de cómo están redefiniendo el concepto de verdad, de libertad, ciudadano, de persona, de hombre, de mujer. Son conceptos que ya se han cambiado por completo. De familia, el concepto de padre, de madre, son palabras que ya se están sacando, están quedándose obsoletos por la agenda que se está promoviendo. Más, la Biblia nunca va a pasar de moda para nosotros. No podemos cambiar ninguna de estas. Dios habla de la verdad. Él habla de la persona. Él habla del hombre, de la mujer. No podemos adaptar la palabra al mundo. El mundo tiene que adaptarse a la palabra, no la palabra al mundo. No al revés. Nuestro mensaje tiene que transformar el mundo, no el mundo al mensaje que nosotros hemos sido encargados de predicar. Por eso hemos de despertarnos y darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, no solamente en este país o en mi país. Y a lo que apunta todo esto es a la desestabilización de la familia, por ejemplo. Y Jesús lo dijo claramente aquí en lo que vamos leyendo. Él dice, versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo,
y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. El hermano se va a levantar contra el hermano, los hijos contra los padres contra los hijos. Y eso ya, las bases se están imponiendo completamente en la sociedad, donde pueden, por ciertas leyes, quitarte, tú como padre, como autoridad, la tutela del hijo, de tu nieto. Tenemos que despertar y prepararnos. Ahora, ¿cómo hemos de prepararnos nosotros en la voluntad de Dios? ¿Cómo hemos de perseverar nosotros? ¿Qué hacemos frente a todo esto? ¿Qué hemos de estar haciendo? La palabra habla, claro, de que se vendrá un gobierno mundial, se vendrá un anticristo que necesita que haya caos en el mundo, que los países se desestabilicen, que hayan problemas, conflictos, para que Él venga como un supuesto salvador que va a traer la paz y seguridad al mundo. Ya está profetizado, pero ¿qué hacemos nosotros aún en estos tiempos? ¿Cuál es nuestra labor? Por ello quisiera que vayamos a ver la vida de un hombre brevemente, que él vivió en un contexto donde los cercanos a él, el gobierno que le rodeaba, del cual también era parte, era idólatra, y en varias ocasiones maquinaron cosas para que él recibiese un castigo de muerte. Y incitaron al rey de aquel entonces para que hiciera una ley donde nadie podía adorar a otro Dios por un tiempo, sino al Dios del rey. Imagínense cuán perversa es esta ley, de que nadie podía adorar a ningún otro Dios. Y la ley fue promulgada. El rey lo aprobó, lo selló con su anillo. Y cualquiera que lo hiciera, cualquiera que se levantara en contra de esta ley, imagínense el castigo que recibiera. Y miren, ese hombre es Daniel. La ley fue ya promulgada, como dije. Y Daniel hizo lo siguiente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, la ley, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su pieza, que daban así a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel siguió haciendo lo que él sabía que era la voluntad de Dios. Él oraba, mantenía su comunión con el Señor. Daba gracias a su Dios. Se arrodillaba 3 veces al día delante de su Dios. Él sabía que nadie podía impedirle de orar a su Dios. Ninguna ley de hombre, ninguna ley de ningún rey de esta tierra podía pararle a él de hacer lo que él sabía que era correcto para con su Dios, de orarle, de buscarle, mantener su comunión con él. Y nosotros hemos de tomar este ejemplo de Daniel para orar, para buscar del Señor en estos tiempos. Y si no lo hacemos cuando no hay una ley que lo impida, no me imagino que lo estemos haciendo si hay una ley que lo impida. Los días son malos, dice Efesios, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos.
Si Pablo 2000 años atrás dijo que los días eran malos en su tiempo, ¿cuánto más lo son hoy día? Hemos de mantener nuestra comunión, hemos de ponerle, no sé, benzina a esta comunión con el Señor, buscarle. Porque si queremos resistir, Jesucristo dice claramente, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar habla de resistir, de mantenerse firme. ¿Cómo vamos a mantenernos firmes si nuestra comunión con el Señor está por el suelo? Hemos de mantener las llamas con el Señor, en oración, en búsqueda. En los tiempos de los discípulos, otro ejemplo. Ellos fueron prohibidos de hablar en nombre de Jesús. Prohibidos de hablar en nombre de Jesús. Fueron azotados por lo mismo. Más dijeron, no dejaremos de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. No dejaremos de hacerlo. Y no dejaron de hacerlo. Por eso que hoy día nosotros pudimos recibir este mensaje, porque ellos fueron obedientes primeramente a Dios que a los hombres. A pesar de que hubieron leyes que prohibían que ellos lo hicieran, pero sí lo hicieron. Hablaron en nombre de su Dios, con amor, con verdad, como es. Sin cambiar. La palabra hace 2000 años no ha cambiado. Hombres se han levantado en contra de ella. Hombres se están levantando ahora mismo en contra de ella. Y no va a cambiar. Y no vamos a cambiar la palabra porque un grupo se siente ofendido por ella. No podemos prestarle ni darle ese mérito a nadie. No podemos, iglesia. Tenemos que hablar la palabra tal cual como está escrito. Que Dios hizo la creación tal cual es. Y cualquier cosa que se desvíe de ese diseño, tenemos que apuntarle y decirle tal cual. Con amor, con verdad, como Jesús lo hizo, como los discípulos lo hicieron. No provocando a nadie, pero dando testimonio de lo que la palabra dice. Porque a eso fuimos encomendados nosotros. Jesús dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nosotros, si queremos ser como Jesucristo, si somos discípulos, Jesús dice claramente que todo que a mí me hicieron, a ustedes también lo van a hacer. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Si a mí me rechazaron, si a mí dijeron que no hice los milagros por el Espíritu del Padre, sino por Beelzebú, que es un demonio, dirán también lo mismo de ustedes. Y si ustedes se fijan, actualmente la gente habla de que Jesús habló de amor y paz, paz y amor. Y que nosotros somos fundamentalistas, somos extremistas, radicales con la palabra, y que Jesús no haría esto, que Jesús entendería, que Jesús aceptaría a todos. Sí, Él acepta a todos, pero bajo sus condiciones. Muchos en nombre del amor que Jesús predicó trastornan la palabra para adaptarse al mundo, para abrazar a todos. Sí, Dios quiere abrazar a todos. Sus brazos están abiertos, pero no bajo las condiciones del hombre, sino bajo sus condiciones. Y las condiciones son claras. Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él quiere abrazar, Él se acerca, se está acercando, pero la condición es la única. Arrepiéntanse y conviértanse. Y a este mensaje nosotros hemos de predicar, iglesia, en estos tiempos. En conclusión, lo que está pasando acá en Chile no está aislado de lo que está pasando en el mundo.
La agenda que hay no es de ustedes, no es del alcalde, del Congreso, ni del presidente de la República, sino de un gobierno mundial, de un globalismo, de un gobierno que apunta directamente a Cristo, que está poniendo las bases para que el anticristo pueda surgir. Y nosotros no podemos encontrarnos dormidos, pidiendo, reclamando cosas que simplemente van a llevar a lo mismo. Hemos de ver como Dios ve estos tiempos, entender estos tiempos, despertarnos en Jesucristo, permitir que Él nos alumbre y nos permite ver lo que está pasando. Y además prepararnos nosotros para su venida. Como Daniel mantuvo su comunión, a pesar de que hubieron leyes que prohibían que él lo hiciera, él lo hizo, entendiendo que Dios es su Dios y que Él está por sobre todos los dioses y todo rey y todo hombre. Y como los discípulos, nosotros hemos de predicar la palabra tal cual. No podemos dejar de hablar, de predicar lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos vivido con el Señor. Vendrán tiempos difíciles, dice la palabra. Los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo, iglesia. Señor, te damos gracias porque tú reinas, Señor. Tú reinas. Tu reino está por sobre todo reino, Señor. Tú eres el príncipe de paz que reina por sobre todo, Señor. No hay nada que ha salido ni que saldrá de tu control, Señor. Como pueblo confiamos en que tú eres soberano, Señor, en tu voluntad para con Chile, para con el mundo, para con tu iglesia, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo. Permítenos, Señor, mantener nuestra comunión contigo, Señor. Este fuego, Señor, estar ardiendo contigo, Señor. Viviendo tu presencia, Señor. Ese fervor contigo para poder resistir a lo que se viene, para poder perseverar hasta el fin. Porque tú dices, el que persevera hasta el fin, este será salvo, Señor. Y eso queremos, Señor, ser salvos, Señor, por tu gracia y perseverando en ella, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una buena semana, iglesia. Y nos vemos la próxima semana. Excelso
los cielos.